Por encontrarnos un día más, un sábado diferente, un sábado un poco especial. Sabemos que hoy es un día después de la resurrección de Cristo. Estamos recordando qué fue lo que pasó en toda esta semana cuando el Señor Jesús fue a la cruz, cuando el Señor Jesús entregó su vida por nosotros en nuestro lugar. Y qué lindo es poder saber que tenemos esperanza. Hoy vamos a ver qué es lo que pasó después de la crucifixión y antes de ese glorioso momento de la resurrección. Los cuatro evangelistas relatan diferentes momentos que pasaron después de la crucifixión. Relatan la historia de José de Arimatea, que le pide a Pilato el cuerpo del Señor Jesús. José de Arimatea era un hombre rico, que era un discípulo del Señor Jesús, pero secretamente era también miembro del Sanedrín, pero los evangelistas nos van agregando información de a poco acerca de esta persona. ¿Qué es lo que sucedía con José? Bueno, él era miembro del Sanedrín, era un fariseo, pero no había consentido en todos los detalles, en todas las cosas que el Sanedrín había hecho en ese momento, siendo en contra de Jesús, condenándole y crucificándole. Entonces, vamos a leer ahora algunas cosas que hizo José para poder tener el cuerpo del Señor Jesús y dónde le colocó. Elegí leer el pasaje de Mateo, porque Mateo nos habla de el lugar, nos habla también de lo que hizo y nos habla también de lo que hicieron los fariseos para evitar un fraude, de que los discípulos dijeran que Jesús había resucitado y en realidad ellos podían haber llegado a robar el cuerpo. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 27, del versículo 57 al versículo 66. Y dice así la escritura: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué es lo que sucedió en este momento? Bueno, Mateo nos habla solamente de José, José de Arimatea, que tenía un sepulcro. En Lucas y en Marcos dice que ese sepulcro estaba cerca, en el huerto allí cerca. Pero también el Evangelio de Juan nos habla de otra persona que fue con José de Arimatea, que es Nicodemo, el mismo que había venido en la noche a preguntarle a Jesús qué tenía que hacer para ser salvo, para entrar en el reino de los cielos. Como Juan es el único que habla de Nicodemo, en Juan capítulo 3, acá en el capítulo 20, cuando empieza a hablar de la sepultura del Señor Jesús, él introduce a Nicodemo, porque sin duda que había sido un encuentro importante que había tenido Nicodemo con Jesús, si no, no hubiese ido a sepultarlo. Nicodemo llevó especias para cumplir con lo que se acostumbraba en ese momento, como sepultar a los judíos. Entonces, nos dicen que José de Arimatea agarró el cuerpo, lo puso en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro, en ese lugar. Y viendo un poco la vida del Señor Jesús, el Señor Jesús nació en un pesebre que no era de él, en un establo prestado. Vivió en un lugar que no era de él tampoco, todo lo que él tenía era prestado. Él decía: no tengo morada, no tengo nada en este mundo, simplemente estoy de paso. Y aún en su muerte, él fue sepultado en un sepulcro prestado, de un hombre rico, sí, pero prestado al fin. Y también nos dicen acá, en los evangelistas, que estaban María Magdalena
y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y esto es importante porque ya lo vamos a ver después en la resurrección. Ellas sabían dónde estaba el sepulcro. Pero José era un discípulo secreto del Señor Jesús. Cuando llegó el momento de honrarlo, él sin duda se identificó con ese sacrificio y se dio cuenta que ese sacrificio había sido por él y que necesitaba hacer algo para que las personas pudieran recordar al Señor Jesús. Y fue y tomó el cuerpo y osadamente lo pidió, con mucha vehemencia, con mucha valentía, porque habían matado a Jesús, lo habían crucificado, habían dado muerte, lo habían condenado a una persona que había sido acusada de rebeldía, de rebelión en sí. Y él fue y pidió su cuerpo, en un acto de valentía. Y allí Nicodemo también se identifican con el crucificado, y van y honran su cuerpo y lo sepultan. Y en ese sepulcro entendemos que el Señor Jesús, en ese sentido literal y figurado, estaba enterrando el pecado que le había condenado. No el suyo, sino el mío. Nuestro pecado había sido enterrado en ese sepulcro, y al cerrar esa piedra, al sellar la tumba, ese pecado estaba siendo sepultado juntamente con Cristo para poder ser derrotado al día siguiente, en la resurrección del Señor Jesús. Mi pecado fue sepultado en la tumba con Cristo porque he creído en Él como mi Salvador. Pero ¿qué pasaba allí? Había otro factor muy importante, que eran los fariseos y todos los miembros del Sanedrín allí, que ellos pensaban que los discípulos podían llegar a hacer una conspiración y robar el cuerpo del Señor Jesús para convencer a las personas luego que Jesús había resucitado. Entonces van y hablan con Pilato y les dicen, él dijo que iba a pasar esto. Entonces allá Pilato le dice, bueno, ahí tienen una guardia, vayan, sellen esa piedra y asegúrenla como saben. ¿Cómo se componía esa guardia romana? Bien, esa guardia romana era compuesta por 4 soldados que iban a sellar la piedra, o sea, iban a colocar el sello del imperio, lo cual no se podría quebrantar, el que lo quebrantara tenía que pagar con su vida, la muerte le esperaba. Esa guardia romana no es que pasó toda la noche allí y cuando llegó el amanecer estaban cansados y por lo tanto puede ser que se hayan dormido y otros robaron el cuerpo. No, la guardia romana era suplantada cada 4 horas por 4 soldados nuevos. Por lo tanto, los soldados todo el tiempo estaban con la mayor energía posible y eran profesionales. Había sido el mayor ejército que existió en la historia, preparados para cualquier cosa, totalmente despiadados, y lo vemos en la cruz. Los soldados estaban despiadadamente repartiendo las vestiduras del Señor Jesús, echando suerte sobre sus ropas cuando Él estaba siendo crucificado delante de ellos. Los soldados, la verdad, eran personas muy crueles. Los discípulos estaban atemorizados, lo leemos en los evangelios, que estaban escondidos en una sola pieza por temor a los judíos. ¿Qué iban a hacer ellos enfrentando a una guardia romana equipada, preparada, entrenada, cuidando, guardando la tumba del Señor Jesús? El Señor Jesús estaba en la tumba, estaba sellada esa piedra. Humanamente habían hecho todo lo posible para que Jesús no saliera de ese lugar. Pero algo pasó. Algo pasó. La muerte no le pudo retener. La muerte no pudo con el autor de la vida. Él es la vida misma. Y por eso era necesario que Jesús mismo, Dios mismo, se hiciera hombre y pudiera llegar hasta esa cruz. Y desde esa cruz descender hasta la tumba, para que desde la tumba resucitar con poder. Hoy estamos en un día de silencio. Luego de la crucifixión, antes de la resurrección, un día donde seguramente los discípulos, los seguidores de Jesús en ese momento, incluyendo las mujeres que le seguían de cerca, estaban con mucha incertidumbre, pensando, ¿qué va a pasar con el Maestro? ¿Será que resucitará verdaderamente? Bueno, las mujeres prepararon especias para poder ir a ungir el cuerpo el día después del día de reposo, sin darse cuenta de que ese iba a ser el día de la resurrección. Mucha incertidumbre había en ese momento y seguramente muy poca fe. Pero Jesús había prometido algo y lo iba a cumplir. Hermanos, hoy estamos a más de 2000 años de ese suceso y la tumba ahora no está ocupada. La tumba está vacía.
porque Jesús vive, Él ha resucitado, Él es nuestro Señor, nuestro Dios, ha resucitado. Y como Él resucitó, nosotros tenemos esperanza. Ya no estamos en ese tiempo de desolamiento, de que el Señor no está, de que el Maestro fue crucificado, de que está en esa tumba. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nuestra esperanza es una esperanza eterna de gloria en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Qué lindo poder recordar estas cosas, ver que el mundo entero estaba conspirando en contra de nuestro amado Señor, pero aún así Él tenía un plan que lo iba a llevar a cabo, una profecía que iba a cumplir y una promesa que iba a cumplir. El Señor Jesús iba a resucitar. Y mañana domingo, domingo de resurrección, recordaremos ese momento en el cual el Señor Jesús vencía a la muerte con poder, vencía a la tumba, derrotando al imperio de la muerte, derrotando a Satanás con todo, porque Él es Dios y nuestro Dios está vivo y creemos en un Dios vivo. El Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador y era necesario que estuviera en silencio durante este tiempo, separado del Padre, y tal vez en ese momento intercediendo ya por nosotros, pero mostrándonos que mi pecado, que tu pecado, ya tienen un lugar confinado. Esa tumba ha enterrado mi pecado. Y gloria a Dios por eso, porque soy libre del pecado, soy libre del peso del pecado, pues en la tumba del Señor Jesús ha sido enterrado. Gloria a Dios por eso. Recordemos esto con gran gozo, con alegría, saber que mi pecado ya ha sido perdonado, que la culpa ya fue quitada y que podemos estar ahora delante de Dios sin ese peso de pecado, porque Jesús ya lo quitó. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos Dios mediante mañana.